Cuando pensamos en sanidad en España, la imagen suele ser bastante clara, ¿no? O vas al centro de salud de tu barrio, el público, o tiras de seguro privado para ir a una clínica. Sí, parece una división muy simple, público o privado. Pero, ¿y si esa línea no fuera tan nítida? ¿Quién se encarga realmente de las operaciones a vida o muerte y quién de las consultas más rápidas? Pues justo de eso vamos a hablar. Hoy tenemos sobre la mesa un informe del Ministerio de Sanidad que es una auténtica radiografía de nuestro sistema. Y vamos a meterle el bisturí para ver qué esconde. Efectivamente. Es un documento muy denso de diciembre de 2025 y la idea es sacar en claro cómo se reparten el trabajo la sanidad pública y esa sanidad privada que no está directamente en la red pública. La que se conoce como no concertada, ¿verdad? Exacto. Vamos, la clínica a la que vas con tu seguro de Sanitas, Adeslas o pagando de tu bolsillo. Vale. Y para no perdernos en los detalles, vamos a poner el foco en dos preguntas clave. Primero, ¿qué tipo de medicina hace cada uno? Y segundo, que esto es muy interesante, vamos a hacer zoom en un caso que el informe destaca por sus cifras, la región de Murcia. ¿Queremos entender cómo funciona esta relación en el terreno? Vale, pues vamos a ello. Venga. Para empezar, la pregunta del millón. ¿Qué prefiere la gente? Porque una cosa es lo que hay y otra lo que queremos. El informe se basa en el Barómetro Sanitario de 2024 y los resultados, son bastante reveladores. Reveladores y muy consistentes. La preferencia por el sistema público es masiva, sobre todo cuando las cosas se ponen serias. ¿Te refieres a un ingreso, por ejemplo? Justo. Para un ingreso en el hospital, un 76% de la gente elige la pública sin dudarlo. Si tienes una urgencia, el 73% también. ¿Y para ir al médico de cabecera? La atención primaria. Eso es, un 70%. La confianza en el SNS para los momentos cruciales es, de granito. Es una base de confianza enorme. Pero aquí es donde la cosa empieza a tener matices. Lo que me llamó la atención es que cuando pasamos de la urgencia a la consulta del especialista, la cosa cambia. Ahí has dado en el clavo. Es el punto donde la brecha se estrecha. ¿Cuánto se estrecha? Pues mira, un 57% sigue prefiriendo la pública para ir al especialista, pero de repente un 40% se inclina por la privada. Es un salto enorme comparado con lo demás. Y esto me lleva a pensar en otra cifra del informe, que parece ir en paralelo. El número de personas con un seguro privado se ha disparado. Totalmente. Los datos dicen que el aseguramiento privado casi se ha duplicado desde 2018. El doble. Casi. Hemos pasado de que un 17% de la población tuviera un seguro a casi un 33% en 2024. O sea, una de cada 3 personas. Espera, entonces, si juntamos las dos cosas, la gente confía en la pública para lo gordo, pero se hace un seguro privado y lo prefiere para el especialista. Exacto. Estamos diciendo que el seguro funciona en la práctica como una especie de pase rápido para el diagnóstico, para saltarse la lista de espera. Y que luego, si la cosa es grave de verdad, todo el mundo vuelve a la pública. Esa es una de las grandes conclusiones que se pueden extraer. El seguro privado parece actuar como una puerta de acceso más ágil a la atención especializada, a las pruebas diagnósticas. Pero el uso real, ¿qué dice? El uso real demuestra que el pilar sigue siendo el mismo. Aunque tenga seguro, el informe muestra que el 92% de las visitas al médico de cabecera siguen siendo en la pública. El 92%. Y ojo, incluso en la atención especializada, ese terreno donde la privada gana terreno en preferencias, el 70% de las consultas reales se siguen haciendo en el sistema público. El volumen y el día a día lo aguanta el SNS. ¿Entendido? La gente quiere velocidad para el diagnóstico, pero la red de seguridad sigue siendo, de lejos, la pública. Y esto nos lleva al corazón del asunto. ¿Al núcleo? A la pregunta de qué hace cada uno. Porque una cosa es una consulta y otra un quirófano. ¿Quién se ocupa de qué? Aquí es donde el informe traza una línea casi de tiza en el suelo, y es muy clara. A ver. El Sistema Nacional de Salud, el SNS, asume de forma abrumadora la carga de los procedimientos de mayor coste y de mayor complejidad. ¿Abrumadora cómo? Hay un dato que es un titular en sí mismo. Más del 95% de los procesos médicos más caros de todo el sistema se realizan en la sanidad pública. El 95%. Y cuando hablamos de procesos caros, imagino que no nos referimos a una operación de cadera que ya es cara de por sí. No. El informe debe estar apuntando a la medicina de altísima tecnología, esa que marca la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de la punta de la pirámide tecnológica y de cuidados. Por ejemplo, la atención a neonatos de muy bajo peso.
que necesitan incubadoras, monitorización constante, Y personal ultra cualificado durante semanas. o los trasplantes de órganos, desde el corazón hasta el hígado, que son proezas logísticas y médicas. Claro. En todos esos casos, la pública actúa como un verdadero escudo financiero y tecnológico. Es el sistema el que asume el riesgo y el coste astronómico de salvar una vida en las situaciones más extremas. Vale, si la pública se ocupa de la Champions League de la medicina, de lo más complejo y arriesgado, ¿a qué liga se dedica la sanidad privada no concertada? Pues atiende un volumen de casos enorme, pero de una complejidad mucho menor. Es la medicina del día a día. Patologías muy frecuentes, pero que raramente requieren esa tecnología punta. Dame ejemplos. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes en la privada no SNS? Pues mira, atienden el 58% de los casos de enfermedad renal crónica. Esto a menudo implica seguimientos, consultas, Diálisis, quizá. justo, tratamientos programados y estandarizados. También se encargan de casi la mitad, un 47%, de las faringitis agudas Faringitis, ¿vale? y un 37% de los diagnósticos de dolor no especificado, que puede ser cualquier cosa, pero que normalmente implica pruebas y seguimiento. O sea que la privada se centra en patologías comunes de seguimiento de resolución relativamente rápida. No veo ahí trasplantes de corazón. Para nada. De hecho, si miras al otro lado, el SNS cubre más del 80% de los casos que llegan a urgencias por traumatismos, dolor en el pecho o cólicos renales. Situaciones agudas. Claro, situaciones que requieren una valoración urgente y a menudo un ingreso, y ahí la red pública es la que responde. Entonces, lo que el informe destapa es casi un pacto no escrito. ¿A qué te refieres? El sistema público se queda con el riesgo, la complejidad y el coste extremo, básicamente la medicina que te salva la vida en una situación límite. ¿Y el sector privado? Se enfoca en el volumen de lo predecible y lo rentable. ¿Es una simbiosis o es una externalización del riesgo? Es una pregunta muy pertinente. El informe no entra en valoraciones, pero los datos dibujan exactamente ese escenario. El sector privado ha encontrado un nicho muy claro. Y hay un área donde su crecimiento ha sido exponencial y que refuerza esa idea de acceso rápido que comentábamos antes. Las pruebas diagnósticas. Resonancias, mamografías, TACs. Justo. La actividad en pruebas como las resonancias magnéticas o las mamografías en el sector privado no concertado prácticamente se ha duplicado desde 2011. ¿Se ha duplicado? Sí. Esto consolida su papel como una alternativa para quien no quiere o no puede esperar la lista de espera pública para tener una foto de lo que le pasa. Pagas por la velocidad del diagnóstico. Lo cual nos lleva directos al dinero, la financiación. Uno piensa, hospital privado no concertado, pues se financia con fondos privados. ¿Lo paga el seguro o lo pagas tú? Pero la realidad es más enrevesada. Mucho más, por lo que veo. Esa es una de las grandes revelaciones del informe. Muestra una dependencia muy significativa de la financiación pública, incluso en esos centros que llevan la etiqueta de privado no SNS. La separación no es ni de lejos estanca. ¿Y cómo funciona eso? Si no forman parte de la red pública, ¿cómo reciben dinero público? Hablamos de conciertos. Sí, de conciertos parciales. Es la fórmula más habitual. Un hospital privado mantiene su gestión y su negocio, pero el sistema público le compra servicios concretos. ¿Como un paquete de operaciones de cataratas, por ejemplo? Exacto, para reducir la lista de espera o un número determinado de resonancias magnéticas. Y cuando sumas todos esos conciertos a nivel nacional, las cifras son para sentarse a mirarlas. Venga, dame la cifra nacional que te haya llamado más la atención. Sin duda. La de las estancias hospitalarias. A nivel de toda España, el 35% de las noches que un paciente pasa en un hospital privado no concertado, El 35%. las paga el sistema público, con nuestros impuestos. Una de cada 3. Una de cada 3. Es un dato potentísimo. No es una ayuda anecdótica, es una parte estructural de su financiación. Totalmente. ¿Y pasa lo mismo en otras áreas como la cirugía? Pasa lo mismo. Un 21%, más de una de cada 5, de las operaciones de cirugía mayor ambulatoria, esas en las que no te quedas a dormir, en la privada se pagan con fondos públicos. Increíble. Y si miramos el total de altas hospitalarias, las que sí requieren ingreso, el 18% también son financiadas por lo público. Así que no son dos sistemas aislados. Hay un trasvase constante y muy importante de fondos públicos al sector privado. Ese dato del 35% de estancias pagadas con fondos públicos a nivel nacional es tremendo. Me pregunto si este fenómeno es uniforme en todo el país. No lo es.
o si hay puntos calientes donde esta dependencia es aún mayor, y creo que el informe señala directamente a uno de ellos, ¿no es así? Totalmente. El informe desglosa los datos por comunidades autónomas, y ahí es donde ves que el panorama no es nada homogéneo. Hay una comunidad que destaca por encima de todas las demás. En los gráficos del informe sobre esta comunidad. Pues si la media nacional te parecía alta, los datos de Murcia están en otra liga. A ver, Empecemos por las estancias hospitalarias, que es el dato más impactante. Si en España el 35% de las estancias en la privada no SNS eran de financiación pública, sí. en la región de Murcia esa cifra se dispara hasta el 66%. Espera un momento. El 66%. 66. ¿Me estás diciendo que 2 de cada 3 noches que una persona pasa ingresada en un hospital que se supone que es privado, en Murcia, las paga el Servicio Murciano de Salud con dinero público? ¿Eso es lo que dice el informe? Eso rompe por completo la imagen de dos sistemas separados. Es la cifra más alta de toda España, con muchísima diferencia, casi el doble de la media nacional. El dato es demoledor y dibuja un escenario donde la actividad de hospitalización de la privada depende mayoritariamente de los fondos públicos. Es increíble. ¿Y qué pasa con las altas hospitalarias en general? ¿Se mantiene la tendencia? Se mantiene. A nivel nacional, la media de altas en la privada financiadas públicamente era del 18%. En Murcia es del 40%. Otra vez más del doble. La segunda cifra más alta de todo el país. Y en cirugía ambulatoria, la que no requiere ingreso. Misma historia. La media nacional era del 21%. En Murcia, casi el 50% de estas intervenciones que se hacen en centros privados no concertados se pagan con dinero público. La mitad. De nuevo, una de las proporciones más elevadas de España. Los datos, mires donde mires, apuntan en la misma dirección. Entonces, viendo estos números, esto significa que sin el dinero público, una parte importante del sector privado en Murcia sencillamente no sería viable. El informe no llega a esa conclusión de forma explícita, pero los datos sugieren que la viabilidad o, como mínimo, el volumen de negocio de una parte muy importante del sector privado murciano está directamente ligada a la financiación pública. Claro. Hay otro dato que lo refuerza. El documento señala que Murcia tiene 14 hospitales privados con concierto parcial. Es una de las cifras más elevadas del país. Esto no es anecdótico, es un modelo. Con lo cual, la imagen que emerge no es la de un sector privado que compite con el público, sino uno que en gran medida colabora y vive de él. Totalmente. La distinción público-privado en Murcia, según estos datos, es muchísimo más difusa de lo que una se podría imaginar. Es la definición de un sistema muy interconectado, un ecosistema donde los flujos de financiación lo tiñen todo y hacen que las fronteras no sean tan nítidas como en el imaginario colectivo. Pues, resumiendo este análisis a fondo del informe, la foto final es bastante clara. Por un lado, un sistema público que es la columna vertebral de la sanidad en España. Sin duda. Es el que asume los casos más complejos y caros, el que tiene la confianza mayoritaria de la gente para los momentos decisivos. Y por otro, un sector privado que ha encontrado su nicho en las patologías más leves, en las consultas de especialista y en ser una vía rápida para las pruebas diagnósticas. Pero, y esto es clave, No es un actor independiente. Como hemos visto con el caso extremo de Murcia, su actividad, en una medida muy significativa, depende del dinero que le inyecta el propio sistema público. si conectamos esto con el panorama general, la gran idea que parece transmitir el informe es que no estamos hablando de dos sistemas paralelos que compiten en igualdad. No, para nada. Es más bien un ecosistema sanitario donde el Sistema Nacional de Salud es el principal proveedor de servicios y, esto es crucial, el principal financiador. Marcando las reglas del juego incluso para una parte muy importante del sector privado. Y entender esa dinámica es fundamental. Explica cómo se distribuyen los recursos, por qué se toman ciertas decisiones políticas y por qué las líneas entre lo público y lo privado se vuelven a veces tan borrosas y complejas de seguir. Para terminar, y como siempre, vamos a dejar una idea en el aire. El informe nos ha mostrado dos tendencias que a primera vista parecen ir en direcciones opuestas. A ver. Por un lado, el número de personas con un seguro privado no para de crecer. Por otro, la confianza y la preferencia por el sistema público para lo importante no solo se mantiene, sino que se consolida. Y la pregunta que flota sobre todo esto es, ¿cómo conviven estas dos fuerzas? ¿Es el auge del seguro privado una solución individual a un problema colectivo como las listas de espera? O quizá es más bien un síntoma de las tensiones del sistema público. Un fenómeno que a largo plazo podría cambiar el equilibrio de ese ecosistema sanitario que tan detalladamente nos ha descrito este informe.
Es una cuestión clave para el futuro de nuestro modelo.